Buenas tardes. Estamos reunidos hoy en esta actividad organizada por el CEFMA, el Centro de Estudios y Formación Marxista Héctor Agosti. Hoy nos reunimos con motivo de los 45 años de la Noche de los Lápices, una página muy triste de la historia argentina, pero que merece recordarse. Para eso vamos a estar charlando con Luis. Hola Luis, muchas gracias por estar con nosotros en este día de varias efemérides también, porque no solo hoy conmemoramos los 45 de la Noche de los Lápices, sino que también un día como hoy, pero de 1987, en El Salvador cayó en combate Marcelo Feito. También tenemos ahí una efemérides importante, un joven comunista argentino, integrante de la FEDE, que viaja en el 85 a El Salvador, integrando una brigada junto con otros 15 militantes, la Brigada General San Martín. Inmediatamente se integra a las Fuerzas Armadas de Liberación y un par de años después, un 16 de septiembre, pero de 1987, cae en combate. Fue el único argentino que cayó durante esos años en tierra salvadoreña y, bueno, vale la pena recordarlo por sus valores, su internacionalismo. Y la otra efeméride que recordamos hoy es el asesinato también de Víctor Jara, a poquitos días de que estalla la dictadura de Pinochet en Chile en 1973, unos 4 o 5 días después, no mucho más. Lo van a buscar a Víctor a la universidad, junto con otros profesores, alumnos, ¿no? Lo llevan a un estadio, al estadio de Chile, en donde se había montado un campo de concentración. Ahí es detenido, torturado, como sabemos, ¿no? Que le rompieron los dedos, le cortaron la lengua. Bueno, y lo asesinaron hasta que unos días después unos vecinos encuentran su cuerpo en un terreno baldío con 44 balazos. Así que me parece que hoy es un día de recuerdos tristes pero necesarios, ¿no? La memoria nos ayuda también a tener presentes los errores, las cosas a las que no queremos volver. Así que vamos a concentrarnos ya en recordar qué pasó el 16 de septiembre de hace 45 años. Para eso estamos con Luis, que nos va a ayudar, va a ser nuestra memoria viviente. Para los que no lo conocen, Luis es músico profesional. Luis trabajó como percusionista durante toda su vida en la Orquesta Estable del Teatro Argentino de La Plata. Además es un gran percusionista, y lo digo porque lo escuché, tuve la fortuna de escucharlo tocar en persona. Si mal no recuerdo, las danzas de Bernstein, ¿puede ser? West Side Story, lleva placa esa obra. Me parece que te escuché ahí, quedé muy asombrada. La verdad, un músico extraordinario, ahora ya jubilado, pero sigue conectado con la música, estudiando cello. Además es escritor, escribe muy bien. Y fue sobreviviente del operativo La Noche de los Lápices. Luis, desde muy chiquito, se afilió al Partido Comunista a los 13 años nomás. Tenías tan solo 13 años cuando te afiliaste al Partido Comunista y desde allí nunca más paró su militancia, casi 50 años, ¿no? de militancia política, de derechos humanos, gremialismo, PC. Así que bueno, Luis, te damos la bienvenida, te agradecemos muchísimo que compartas con el CEFMA esta actividad y nos metemos ya. Contanos qué fue la Noche de los Lápices. ¿Fue una noche, no fue una noche, fue un operativo? ¿Cuál fue tu relación con este episodio? Bueno, antes de entrar en la Noche de los Lápices, tengo desgraciadamente otras dos fechas conmemorativas de esta fecha. Una que debe estar muy relacionada con la Noche de los Lápices, que es el 55, el 16 de septiembre del 55 se produce la Revolución Libertadora. No me extraña que hayan usado esa fecha porque eran bastante cínicos estas personas, entonces es muy probable que hayan usado esta fecha para hacer el operativo de la Noche de los Lápices. La otra es el asesinato de Atilio López en Córdoba. Bueno, sí, vamos a poner en contexto. No fue una noche. El 16 de septiembre fue una de las noches y uno de los días, porque también hicieron operativos diurnos
Por ejemplo, todo comienza el 1 de septiembre, cuando van al Colegio Nacional. Y ahí fue cuando yo formo parte de una lista con otros 3 camaradas y un amigo que ni siquiera era militante, pero bueno, Luis, debe haber caído en la volteada. vos Me eras refiero a alumno Cristian del Krause, Colegio Nacional, los e 5 integrante, ¿no?, del alumnos del Centro Colegio de Nacional, Estudiantes. Eduardo Pintado, Pablo Pastrana, Víctor Vicente Marcasiano, que tenía 15 años, por lo tanto estuvo 20 días desaparecido y torturado hasta que cumplió los 16, porque tenían esa formalidad de imputar a partir de los 16 años. Entonces, como este no tenía 16 años, le hicieron cumplir los 16 años bajo un régimen tremendo de tortura y cautiverio y desaparecido, que fue el que más estuvo desaparecido. Lo liberaron recién en diciembre de ese año. Pablo y Cristian estuvieron una noche, los interrogaron y los soltaron. Eduardo Pintado se escapó en la calle, porque hay que recordar que ellos entran al colegio, le hacen un interrogatorio adelante del vicedirector a cargo, Juan Estomo, un tipo nefasto, y después aparentemente todo era normal y los chicos salen del colegio y es fuera del colegio que los secuestran. Menos Eduardo, que se escapó, forcejeó con los captores, tomó un micro, se volvió a la casa y se escapó. Y yo ese día no estaba en el colegio porque habíamos decidido con lo poco que quedaba del centro de estudiantes, que ya no era prácticamente el centro de estudiantes, pero era ese núcleo de la FEDE que nos habíamos hecho cargo del trabajo político. Habíamos decidido organizar la fiesta de la primavera, que los alumnos de cuarto año siempre le hacíamos, siempre tradicionalmente los alumnos de cuarto le organizaban una fiesta a los de quinto que egresaban, y queríamos hacerlo más político, y mi misión en Buenos Aires era entrevistarme con León Gieco o Lito Nebbia. Así que ese día me hice la famosa rata, me tomé el tren y me fui a Buenos Aires a una revista del partido donde me iban a dar la dirección de esos 2 artistas. Pero yo me quisiera poner en contexto qué fue la lucha por el boleto estudiantil, antes de entrar en la anécdota de ese mes nefasto de 1976. En 1975, con gobierno democrático, aunque gobernaba Isabel, secundada por López Rega, el Colegio Nacional, los 3 colegios de la universidad habían cambiado toda la plantilla o casi toda la plantilla de preceptores, y había entrado gente de la CNU y de las 3A. Entonces, la actividad del centro de estudiantes en el Colegio Nacional y en el liceo se vieron muy, muy restringidas, porque estábamos absolutamente vigilados. Los chicos de la huella no estaban, se habían ido. Y obviamente el que había quedado, Claudio, por ejemplo, tenía muy poca actuación en el colegio porque Claudio, me refiero a Claudio de Hacha, ¿verdad? Estaban muy marcados, entonces, digamos que los mansos, los militantes que no teníamos una actividad que no fuera la estrictamente política, éramos los que nos habíamos hecho cargo. Tengo que recordar que yo entré al centro de estudiantes el año anterior con apoyo de la UES. Teníamos, mirá vos qué casualidad, ¿no? En el año 74 se produjo un fenómeno muy parecido al del 73 en adelante, ¿no? Desde el 2003 en adelante, cuando toda la vertiente del Partido Comunista Argentino decidió apoyar el kirchnerismo. Pero bueno, los chicos de quinto ya no estaban, entre ellos Luis Velasco, otra persona que fue desaparecida y torturado. Ricardo Oliva ya no estaba. Los chicos de cuarto eran de la UES, por lo tanto no estaban.
Así que quedé yo y algún otro, aparte de mi militancia en la FEDE con Eduardo Pintado, que llevábamos la dirección de masas del secretariado del partido en La Plata, de secundario, y yo estaba a cargo del Colegio Nacional. Éramos 5, tampoco era que éramos una multitud, pero entonces, por ejemplo, el Colegio Nacional, que no fue tan orgánico de la lucha, habíamos organizado una pegatina con las famosas obleas para convocar a la famosa marcha al Ministerio de Obras Públicas, a la primera de las 2 marchas que se hizo, porque hay que recordar que las líneas de colectivos eran interurbanas, por lo tanto había que ir a la Secretaría de Transporte de la provincia de Buenos Aires, y otras urbanas, por lo tanto había que ir a la Dirección de Transporte de la Municipalidad, a hacer los trámites para que nos pudieran reconocer el boleto estudiantil. El boleto estudiantil es una derivación de lo que había sido el boleto de la escuela primaria, que lo habían reducido a 10 centavos, me acuerdo. Entonces nosotros decíamos, bueno, queremos nosotros nuestro boleto estudiantil. Así que se organizó la CES, la Concentración de Estudiantes Secundarios, no la concentración, la Confederación de Estudiantes Secundarios, porque concentración suena mucho a CNU, no, nada que ver. La Coordinadora de Estudiantes Secundarios. Coordinadora. Y organizan las 2 marchas. Claudio ahí es más activo, Claudio de Hacha ahí es más activo. Yo me había quedado medio a cargo de organizarlo del Colegio Nacional, y tengo la desgracia que en una de las pegatinas entró un aula y me estaban esperando 2 preceptores escondidos. Me agarran de las pestañas, me llevan a la oficina de disciplina, y yo le digo, bueno, pero esto es, vivimos un gobierno democrático, yo tengo derecho a esta lucha, no estamos cometiendo nada. Y ahí, bueno, todo no pasó a mayores, pero evidentemente quedé absolutamente marcado, más que ya me conocían, porque yo me afilié al Partido Comunista el 24 de agosto de 1973, en el 14º Congreso del Partido, cuando se logra la legalidad del Partido Comunista. Así que yo era un personaje conocido en la política secundaria. No era que era un inocente estudiante que luchaba por el boleto estudiantil, luchábamos por muchas más cosas. Hoy escucho en muchos programas de radio que son gente del palo, buena, que está apoyando todo, que dicen que luchábamos, que nuestro único delito, supongo que lo dirán en forma irónica, ¿no? Nuestro único delito había sido luchar por el boleto estudiantil. Yo creo que, sigo con la ironía, luchamos por muchas más cosas que el boleto estudiantil. Bueno, eso fue, obviamente que el sector secundario había centrado la lucha en lograr esa reivindicación, que tengo que decir que hasta hoy, como la logramos, a pesar de la represión que sufrimos en el Ministerio de Obras Públicas, porque nos reprimieron en esa marcha, en esa concentración, ese boleto que finalmente se aprobó es el que está vigente. Yo cursé no hace mucho como alumno en Humanidades, y en muchos partidos llevaban como bandera la incorporación de un boleto estudiantil. Y digo, muchachos, ya está el boleto estudiantil. Luis, organicemos para... te hago una pregunta. Sí. En esas marchas que mencionás, ahí fue donde los marcaron, ¿verdad? Y otra pregunta que te quería hacer, si esas marchas, en la última, que creo que fue la que hubo disturbios y gases, si fueron provocaciones, ¿qué pasó, no? En esa marcha, ¿los marcaron? ¿Hubo disturbios provocados intencionalmente? ¿Cómo fue eso? Exactamente. Nosotros estábamos, más que pacíficamente, era una fiesta, porque estábamos convencidos que íbamos a lograr la aprobación del boleto estudiantil. Para el que no conoce, el Ministerio de Obras Públicas tiene un jardín muy amplio, muy, muy lindo, muy hermoso. Es una plaza, ¿no? Como una plaza casi. Es como una plaza, tiene un frente que es toda una manzana, que la mitad de la manzana es un parque, y estamos todos ahí como si fuera un camping de fiesta, o sea, no...
Y obviamente la gente que estaba adentro, algunos provocadores, rompieron unos vidrios y justificaron una represión terrible. Fue una desbandada. Yo me acuerdo que Vos me estabas con pulsé. Claudio de Hacha Yo estaba con en esa Claudio de marcha. Hacha. Sí, estábamos con ¿Claudio de Claudio. Hacha es el chico que le decían Mao? ¿O No sé yo me cómo le confundo decían, con otro? porque... ¿El que tenía los No ojitos sé, achinados? Rulo, sí, Rulo, Choclo, Grano, Ajá, no sé cuál eran, está porque bien. aparte de la militancia, cada uno le decía, yo le decía a Claudio, o sea, Claudio era un fenómeno, era un poeta, una sensibilidad, una bondad, una humanidad tenía ese chico impresionante, muy prodigio, muy maduro para su edad, excelente alumno, una conducta impecable. Bueno, yo a los otros chicos, a Pablo lo conocí mucho después, y a los otros chicos no los conocí. Pero sí a Nanda Fernández, porque yo era compañero del hermano de Nanda Fernández, una chica del Liceo Víctor Mercante, que es sobreviviente, estuvo desaparecida. Pero en general yo no conocía prácticamente a nadie porque de ese enlace se encargaba Claudio. O sea, yo me encargaba de organizar todo lo que era Colegio Nacional. Bueno, sí, sufrimos una represión ahí en Obras Públicas y después se hizo una marcha que yo no fui porque por razones obvias de distintas tareas a la municipalidad para, como había dicho, para lograr la aprobación de la Dirección de Tránsito de la municipalidad para que los micros que no eran interurbanos también adoptaran la modalidad del boleto estudiantil. En ese orden fue. Y se aprobó. Se aprobó. Yo no sé si, obviamente en esa marcha que vos decís nos han marcado y en todo momento nos han marcado, sé de otras personas que nos han marcado, sé de docentes que nos han marcado. Era una situación ya en el 75 era una situación muy difícil, casi diría de semiclandestinidad, si bien nosotros seguíamos militando como legalmente. En el 76, después del golpe, el Partido Comunista no se había ilegalizado, se había suspendido la actividad, pero nosotros con Eduardo Pintado decidimos seguir la militancia mientras pudiéramos. Por lo tanto, organizamos quisimos organizar ese evento de primavera con una fuerza más, con una actitud más política. ¿Por qué? Explico. ¿Por qué queríamos hacerlo político? Porque en ese acto queríamos que participaran estos artistas para que fueran mucho más numerosos y pedir por la reincorporación de los docentes que habían echado. La prueba de que no luchaban solo por el boleto. Exactamente. O sea, ahora con el diario del lunes de 2021, acúsennos de inocentes, pero realmente lo que nosotros hacíamos no era una cuestión de inocencia, sino de militancia. No lo hacíamos bajo ninguna orden. Todo lo que nosotros hacíamos como militancia lo proponíamos nosotros y era aceptado por la dirección del partido. No era que nos imponían una actividad política, de ningún modo. Nos orientaban, trabajábamos orgánicamente con la FEDE, pero las propuestas de trabajo político lo hacíamos nosotros porque nosotros sabíamos qué era lo que necesitábamos, el boleto, el pedido por los profesores. Todavía no se conocían alumnos desaparecidos, sino también lo hubiésemos hecho. Bueno, yo creo que todo esto desemboca en esta acción del gobierno militar que a mí me parece que obedece más a una suerte de venganza, de demostrar que
lo que nosotros habíamos logrado, aún en tiempos democráticos, insisto en esto, en el 75 todavía estaba el gobierno democrático, más allá de la intervención de la universidad, y recordemos Iván Isevich, recordemos o Talagano, gente a cargo de la educación en la Argentina. No obstante, era un gobierno democrático y nuestra lucha había sido lograda, había tenido éxito en gobierno democrático. Por lo tanto, yo no considero más que la acción de los militares fue un hecho de venganza, como diciendo esto no lo van a hacer nunca más, y sépanlo porque estos chicos que lograron algo subversivo, qué sé yo, no sé cuánto, van a hacer el escarmiento para que nadie más se meta en estas cuestiones y a estudiar y a la casa y se acabó. Porque además pienso, estos chicos marxistas de 13 años como vos, que hoy están en la plaza luchando por un boleto, en 5 años son muchachos que van a estar o en la guerrilla, en la lucha armada, o no armada, pero luchando también por los mismos ideales. Entonces había que cortar, en los términos que usaba la dictadura, ¿no? Había que cortar de raíz todo este semillero, ¿no? Desde los jovencitos como eran ustedes. Bueno, de hecho, te digo, nosotros seguíamos militando y con una actitud de legalidad. O sea, nosotros considerábamos que lo nuestro era, nosotros no, obviamente el partido no había encarado ningún tipo de lucha armada, sino seguir con la actividad política que habíamos logrado a partir de 1973, ya te dije, en el 14º Congreso del Partido Comunista nos anuncian, me acuerdo que yo estaba fuera del Luna Park, nos anuncia que habíamos logrado la legalidad del partido después de no sé cuántos años. Entonces nuestra lucha política fue intensa, de gran militancia, y habíamos logrado muchísimos afiliados. Fue una época de esplendor y obviamente esa actitud nuestra también, no solo los chicos que habían decidido encarar una lucha más beligerante, digamos, más confrontativa, sino aquellos que decían que no nos alejaban más que la metodología. O sea, estamos absolutamente de acuerdo ideológicamente en qué era lo que queríamos. Queríamos la patria socialista, punto. Eso no cabe la menor duda. Incluso con los chicos de otras agrupaciones, ¿no? Que no fueran marxistas, con los chicos de la UES, con los chicos de la Juventud Guevarista, tenían los mismos ideales, ¿no? Los mismos metas. Yo creo que todos esos grupos que vos nombrás, en definitiva, teníamos una orientación marxista. O sea, yo creo que siempre digo que Marx, uno podía ser marxista sin saberlo. O sea, recordemos que Marx como filósofo analiza un sujeto social. Si ese sujeto social corresponde a las teorías marxistas, es marxista. O sea, si vos decís quiero a la patria socialista, como decían, por ejemplo, la UES, la JUP, Montoneros, entonces, bueno, eras marxista. Eso creo que lo entienden más los represores que los mismos integrantes de las agrupaciones. Indudablemente íbamos atrás de un ideal socialista, digámoslo, para no complicar la discusión y hacerla tan teórica. Pero sí, queríamos ser socialistas, teníamos, bueno, no, lo que nos diferenciaba de algunas agrupaciones, que algunos éramos prosoviéticos, otros eran más prochinos y otros eran guevaristas. Pero en definitiva, en todos esos lugares gobernaba el Partido Comunista, o sea, lo que buscábamos es la vía al socialismo. Bueno, entonces me parece que ese escarmiento fue muy duro y se dio en La Plata, no por casualidad, una de las ciudades que sufrió con Bahía Blanca y Córdoba las peores represiones, creo, del país, por ser las tres ciudades universitarias de profusa militancia. Bueno,
ahora sí llegamos al 1 de septiembre, que yo más o menos lo narré. Vuelvo a mi casa después de esa tarea que tenía, de esa misión política. Llego a casa con absoluta normalidad. Hay que decir que yo tenía a mi novia en 5º año. Y ella no se había hecho la rata y ella no sabía qué pasaba conmigo, porque no me pudo ver. ¿Por qué? Porque yo llego a casa, obviamente no voy a decir me hice la rata. Sí, a mi mamá sí, porque mi mamá era militante también. Y obviamente que la rata esa yo jamás me hice una rata por un examen, al contrario, cuando no tenía tarea, no, me hacía la rata, muy pocas veces. Cuando tenía tarea lo afrontaba y me sacaba 10 o 1, pero lo afrontaba. Tanto es así que llega mi prima Silvia Calle, muy militante del Partido Comunista, de la FEDE de esa época, me dicen: Luis, te están buscando. ¿Por qué? No importa por qué, pero algo hay que hacer. Entonces ahí con mi mamá y Silvia, con Pirucha y Silvia, decidimos que nos íbamos yo me iba a ir a la casa de mi tía, de la mamá de Silvia, de la hermana de mi mamá, de la tía Nilce, gran militante, sin ser afiliada del Partido Comunista, mucho más militante que los que éramos afiliados, pero bueno, ella. Y en un campo en Coronel Dorrego. Yo pasaba por 3 Arroyos, como hacíamos siempre, por la casa materna, donde se había criado mi mamá, y de ahí me iba a buscar mi tía y me iba a llevar al campo, para esconderme. Pero yo dije, pero mañana tengo examen de física. A mí me gusta, yo estudié. Y me dicen, y bueno, y la suerte es que el examen de física era en la primera hora, que era larga, de 80 minutos. Así que yo fui con mi mamá, con Pirucha, fuimos al colegio y no entramos con todos los chicos, sino que yo fui directamente con Pirucha a entrevistar al jefe de disciplina, el querido Marcantonio, que era una persona recta, buena, que me Luis, quería muchísimo. esto que estás diciendo es al otro día de que te fueron a buscar, ¿no? El 1 de septiembre empieza el operativo La Noche de los Lápices, que dura 30 días, y el 2 de septiembre vas a dar el examen de física para después ir a esconderte. Sí. Ok. Quería ver si había entendido bien. No, es tal cual. Y entonces con Pirucha, con mi mamá y Marcantonio, que Marcantonio estaba asustadísimo, pergeníamos un plan, porque había que justificar que yo saliera del colegio, porque si no iba a estar muy en evidencia mi huida, mi escondida, digamos. Entonces Marcantonio dijo, bueno, yo le voy a hacer un certificado que su hijo va a salir porque tiene que ir al odontólogo X. Sí, cómo no. Mi mamá me esperó, yo hice el examen más rápido que pude, incluso hice 2 o 3 exámenes más para otros amigos. Yo repartía, andaba bien en física, así que en otras materias no era tan brillante, nunca fue malo en ninguna, pero en física andaba muy bien, me gustaba. Así que repartí un par de exámenes y me fui. Me dije, profesora, terminé, me voy. Uy. Entonces me esperaba mi mamá, fui a la terminal de ómnibus. Ya estaba todo organizado. Llego a 3 Arroyos, a la casa de mis tíos abuelos, los que criaron a mi mamá, porque mi mamá era huérfana de mamá. Y todos anarquistas, comunistas, 3 Arroyos, bueno, en fin, uno de mis tíos, cuando asesinaron a Kennedy, se fue preso porque era el comunista de 3 Arroyos, porque mataron a Kennedy y fue preso. Y me va a buscar mi tía Milce, la hermana de Pirucha,
y nos vamos al campo. A los 5 días yo le digo a mi tía, mira, tía, yo me quiero volver. Yo no puedo estar acá. Voy a perder el año. No me parece. Me vuelvo. Bueno, hijo, haz lo que quieras. Yo no sé cuánto y me volví. Tanto es así que a los pocos días que yo me volví, allanaron la casa de Tres Arroyos de mis tíos abuelos. Le allanaron la casa a mi tía Nils en el campo, quizá por otras cuestiones, pero no quiero imaginarme que hubiesen empezado los milicos y me hubiesen encontrado a mí en pleno periodo escolar, ¿no? ¿Qué hacía yo ahí? O sea que volví a escaparme, a zafar, esa vez de absoluta casualidad, y vuelvo al Colegio Nacional. Algunos chicos, antes me acuerdo que había un partido de estudiantes, yo fui al partido y antes del primer día de clase, que retorné y me encuentro con uno de mis compañeros y me abraza y me dice que pensé que estabas muerto. Alberto. Y digo, no, estoy vivo. Y volví a lo que sea. Al revés, Volví a lo que sea. ¿Alguien le resultó sospechoso, pensando de la peor de las maneras, que justo el día que te van a buscar vos no estás? No. Que tuvieras alguna... Nunca nadie sospechó en absoluto. Todos me apoyaron. El cuerpo docente y mis propios compañeros, todos me apoyaron. Que yo sepa, nadie me dijo, vos no estabas porque fuiste el que entregaste la lista. Por otra parte, se sabía perfectamente quién había entregado la lista. Yo estaba en la misión política y todos lo sabían. Así que, por lo menos, si alguno sospechó algo de mí, no me lo dijo. Pero, de hecho, no solo que seguí las clases, sino que yo seguía en el grupo de teatro del colegio, que era una actividad extracurricular, que yo tampoco me la quería perder porque tenía mi primer protagónico. No, eso fue es decir, el otro que vos año. cuando volvés al colegio, estamos más o menos en el 10 de septiembre, por ahí. Sí, ponele. Antes, digamos, del 16. Exactamente, son fechas difusas. Pero antes de que se llevaran a los chicos de la UES, eso. Sí, claro, yo volví antes. Uh-huh. El 16 se llevan a 7 chicos, por lo menos que yo sepa, que son 5 de los famosos 6 de la noche de los lápices, menos Pablo, o 6, Pablo es el séptimo, y también a Milsen Moller y a Gustavo Calotti, otro amigo, otro chico con el que yo estaba muchísimo. Y Emilce bueno, Moller, tengo entendido que recién este año empezó a relatar esta experiencia, escribió un libro que yo no lo conseguí, pero que durante mucho tiempo, sí. No recién este año, no. Pero sí escribió un libro. Emilce escribió un libro, pero hace muchísimos años. De hecho, nos encontramos en varias charlas que fuimos dando. Me acuerdo de un encuentro con ella y con Gustavo Calotti en periodismo, que fue muy lindo. Pero no, ya hace muchísimos años que Emilce cuenta todo lo que pasó. Ella estuvo mucho tiempo, no te olvides que Pablo estuvo 3 años a disposición del Poder Ejecutivo. O sea, por eso cuando se me presenta como sobreviviente me cuesta, porque en realidad yo no sobreviví, porque yo, como se dice coloquialmente, zafé de ser secuestrado, por lo menos en esa fecha. Después lo lograron, pero bueno, fueron unos meses después y por otras cuestiones. Lo mismo pasó con Pablo Pastrana. Él había estado secuestrado antes y lo volvieron a secuestrar
por supuesto, tampoco nadie sospechó de Pablo Pastrana. O sea, se sabía perfectamente que nosotros éramos buscados. Yo te diría que esa pegatina que hicimos el año anterior, cuando los dos preceptores escondidos en un aula me descubren pegando obleas, invitando a la marcha de obras públicas, yo creo que ahí yo ya estaba marcado. Y después, obviamente, nosotros, ya te digo, no hacíamos una tarea, era, digamos, prudente, ni siquiera era clandestina. Luis, ¿y cómo te llega la noticia de la noche del 16 de septiembre en que se llevan a los chicos de la UES, que se conocían entre ustedes? No, ¿Te enterás inmediatamente? ¿No te enterás? No me enteré. Es más, todos nos enteramos de ese suceso prácticamente, o la gran mayoría nos enteramos del suceso, los que no estaban involucrados directamente con el relato de Pablo Díaz en el juicio a las juntas. Y muchos dijimos, yo estuve ahí. O sea, y después de eso, con la investigación que hacen María Sebane y Héctor Ruiz Núñez para el libro. Yo, por ejemplo... Sí, el libro, de paso, es que es extraordinario. Sí, La noche de los lápices. Aparecés vos, Luis, en este libro. Es un documento fabuloso. Para el que quiera conocer más de esta historia. Sí. Lo hizo un equipo, ellos lo redactaron, pero tenían un equipo de periodistas. A mí la entrevista me la hizo Julio Villanueva, que fue exalumno del Colegio Nacional, egresado en el 75, y estuvo en casa y él me dijo un montón de cosas que yo no sabía. O sea, por ejemplo, a vos te fueron a buscar el 1 de septiembre, yo lo tenía borrada esa fecha. No es que borrada, no la había tenido en cuenta. Ahí me cuenta que a Pablo Díaz lo secuestran de la casa en el 21 de septiembre. O sea, el núcleo, la noche de los lápices, el 16 de septiembre, son los chicos que militaban en la UES que secuestran. Claro. Y todos los demás fuimos secuestrados en otra. Es como que tenían una organización de la represión estudiantil que hicieron, de los secuestros. Estaba programado. Yo creo que, pobre Pablo, ¿no? Pero creo que si no le hubiese hecho caso al padre, Pablo Díaz, creo que le hubiese pasado lo mismo que a mí. Claro. Que lo hubiesen desechado. Buscaban, sabían a quién buscar. Meses después, en febrero de 1977, yo no había perdido el año, claro, en el examen de física me saqué 9, o sea que... Pero me llevé una materia, me llevé química orgánica ese año, la única que me llevé. Al otro año, en febrero de 1977, el 12 de febrero, en un procedimiento de la policía bonaerense, entran a mi casa y nos secuestran a mi hermana Claudia y ahí nos... sin embargo, yo no, como estuve en el circuito CAMS, recuerdo, para que no conocen el circuito CAMS, era la Brigada de Investigaciones, que estaba en 55 y 14, la Comisaría Quinta, que hoy es un espacio de la memoria, recuperado para la memoria, en diagonal 74 y 24, y el destacamento de Arana, que también es un espacio recuperado, que dependía de la Comisaría Quinta, en la localidad de Arana, a las afueras de La Plata, que también es un espacio recuperado, y ahí yo no estuve con ninguno de los chicos. Sí, mi hermana estuvo con Adriana Calvo, que Adriana sí estuvo en Banfield, en el mismo lugar que estuvieron desaparecidos los chicos, en el pozo de Banfield. Pero yo no tenía noticia de eso. Me enteré, como casi todo el mundo, con la declaración de Pablo Díaz, que
Bueno, Que es notable, yo me imaginé, no sé por qué Sí. siempre imaginé que sería un comentario al otro día de entre los estudiantes, ¿no? Se llevaron de golpe a 6 chicos, que por ahí, no sé, imaginé que había sido como una gran noticia, una trágica noticia que corría en esos días. Es Gatorade, como dice Bilardo, ¿eh? No, aparte, digámoslo así, el miedo, a partir porque yo no conocía el procedimiento completo, pero sí conocía el mío, el nuestro, el del Colegio Nacional. Y eso terminó con la militancia, punto, cero, basta, se acabó. Teníamos 16 años. O sea, ¿qué le puedes pedir a un chico de 16 años? Ya, y nadie nos pidió nada. Dijeron, chicos, a casa, basta, paren, guárdense, esto viene muy mal. Eran los primeros secuestros que nos íbamos enterando. Yo, por ejemplo, me acuerdo que mi única acción de militancia que hice en ese momento era ir casi todos los días a la casa de Víctor Vicente, en Marcasiano, en Tolosa, a hacer un apoyo. Iba con mi mamá, me acuerdo. Entonces hablábamos con los padres de Víctor, nos enterábamos de cosas, lo buscábamos mientras estuvo desaparecido, después pasó a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, y toda la FEDE atrás de la liberación de Víctor, hasta que en diciembre de ese año figura en una de las listas de liberados, de presos políticos liberados. Y ahí es que recuperamos a Víctor. Tiempo después, hablando de Víctor, yo fui profesor del Colegio Nacional, en 1985. Todavía estaba mi querido Marcantonio como jefe de disciplina. Y le dije, Marcantonio, ¿me lleva a ver los legajos? Yo quiero ver el legajo de Víctor. Víctor repitió el año, pero siguió en el colegio. Pero su legajo figuraba solo hasta 1975. Y no fue el único caso de desaparición en varios sentidos, sino que me acuerdo de una profesora muy querida mía, pero muy querida mía, tanto que podría confesar que me enamoré de ella, profesora de historia. Estaba muy enamorado de esa mujer porque me parecía fantástica, que el día que fueron a buscarnos, tuvo la osadía, y siguiendo con la ironía de algunos, cometió el delito, lo digo con todas las comillas e ironía posible, de decirle a los alumnos que tenían esa hora, chicos, cuídense. Susana Martínez. La echaron. O sea, date cuenta lo que significaba ese momento. Yo tiempo después, en el pasaje Gerardo Rocha, donde figuraba el Archivo Histórico Provincial y el Conservatorio de Música Gilardo Gilardi, nos encontramos y le digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y era muy temprano, ya con gobierno de Alfonsín, y le pregunté, ¿y qué tal? Y me contó toda esa historia, porque yo tampoco la sabía, y le digo, ¿y te reincorporaron? No, nunca más. Fue una gran injusticia, porque es probable que hoy lo cuente y decir, bueno, cualquiera hubiese dicho cuídense, pero en ese momento era decir, chicos, cuídense. Tomar posición. Era estar de un lado, y muy enfrente de la dictadura. Luis, hablando de estar de un lado, en alguna ocasión me contaste cuando te secuestraron, después del operativo del que zafaste, como te gusta decir a vos,
que te preguntan si sos de la UES en medio de una sesión de tortura. ¿Querés contarnos? Sí, se escapa un poco de la noche de los lápices, pero algo tiene que ver, porque eso fue en el primer día que nos secuestran a mi hermana y a mí, eso fue el 12 de febrero de 1977, era un sábado, 6 de la tarde, a las 5 entraron a mi casa, 5 de la tarde, en verano, pleno día. Y el primer interrogatorio sí es con tortura de golpes, submarino seco, gritos, horrible. Y me involucran me quieren involucrar con la muerte de un oficial de policía, un suboficial de policía. Me dicen, vos sos de la UES y te vamos a matar. Y yo, no soy de la UES. Sí, sos de la UES. Y yo. Entonces, disculpen a todos los del partido, pero tengo que contar esta anécdota. Que es muy graciosa, contada hoy día, ¿no? Digo, no, entonces yo pensaba, ¿qué hago? Porque uno trata de sobrevivir, ahí sí, sobrevivir, y ahí sí, cobra fuerza eso de zafar, ¿cómo zafo de esta? Entonces me acordé que nos habían dicho que nosotros, digamos, que éramos del Partido Comunista. Y dije, bueno, me juego. Dice, no, señores, yo no soy integrante de la UES, yo soy del Partido Comunista. Entonces, se ríen un poco y me dicen, y te vamos a matar igual, pero por boludo. Entonces, quiero recordar al público que el Partido Comunista hizo una profusa autocrítica en 1986 y que zanjamos un montón de lo que llegó a decir a ese represor que éramos unos boludos. Yo no estoy convencido que no lo éramos, pero algo había así de error de análisis político de la época que después fue muy analizado por el partido. Insisto, en un congreso del partido se hizo una autocrítica y bueno, convengamos que ningún partido acertó la manera de proceder en ese tema. Nos equivocamos todos. Todos tuvimos errores. Montoneros tuvieron errores. ERP tuvo errores. Recordemos el copamiento del regimiento Viejo Bueno en Montechingolo. Un grave error, un copamiento que todo el mundo sabía que estaba cantado. Los montoneros también tuvieron errores, forzando el golpe porque pensaban que el pueblo se iba a volcar a apoyar su lucha, muy parecido a lo que pensaba el Che Guevara en Bolivia. Y como diría el Che Guevara, no estaban dadas las condiciones objetivas de ningún tipo de lucha armada, ni siquiera de ningún tipo de lucha abiertamente militante. Había que haber tomado, bueno, es como el diario del Superlunes, ¿no? Pero bueno. Luis, te hago una pregunta. Entre septiembre de 1976, ¿no? Noche de los lápices, operativo, Noche de los lápices, y tu secuestro y el de tu hermana en febrero del 77, a pocos meses, muy pocos meses del operativo. Vos decís que no te fueron a buscar por estos episodios, por la marcha, porque te habían marcado en la marcha por el boleto, por otros motivos. ¿Cuál es tu lectura de eso? No es una lectura. Decididamente a mi hermana y a mí nos secuestran porque buscaban a mi hermano, que mi hermano sí era militante de la CUP, de la Juventud Universitaria Peronista, y era muy buscado. Era muy buscado. Vos todavía no sabías en ese momento, ¿no? Que tu hermano militaba. No, sí, claro. ¿Ya sabías? Ajá.
Sí, 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 sí. Pero teníamos muy claro, lo que no sabíamos era nada de él por una cuestión de seguridad. Ah, ok. Ni dónde vivía, ni nada por el estilo. Aunque mi hermano había vuelto a casa y como ellos, mi hermana y él eran estudiantes de humanidades, el de letras y Claudia de ciencias de la educación, preparaban materias juntos ese verano, pero él no vivía en mi casa. Y nosotros obviamente no sabíamos absolutamente nada por una cuestión de seguridad. Claro. Estuvimos una semana, 8 días secuestrados en el nombrado circuito CAMS, Brigada de Investigaciones, Destacamento de Agrana y Comisaría Quinta, nos liberan. Yo vuelvo al Colegio Nacional porque, ya te digo, para mí el colegio era un refugio. Era un refugio. Yo me sentía contenido en el Colegio Nacional, o sea que creo que con eso descarto toda posibilidad de que alguien sospechara que yo tuve algo que ver con una lista que yo mismo formaba, parte. Quiero decir que vos me presentaste como músico y me parece que es el momento propicio para contar cómo yo llego a la música. Yo en realidad no tenía la vocación musical. Sí estudiaba música en el conservatorio, estudiaba música, nunca dejé de estudiar música, pero había decidido en cuarto año entrar en filosofía, en humanidades. Tanto es así que el día que nos van a liberar a Claudia y a mí, estábamos en Brigada de Investigaciones, ahí en 55 y 14, y yo hablaba mucho, se habrán dado cuenta que hablo mucho. Y mi papá me había regalado un reloj y yo le dije, señor, si yo entré con un reloj que me regaló mi papá. Dice, bueno, te lo voy a buscar, me dice. Ay, ay, ay. Entonces, Claudia me reta muchísimo. Dice, vos te estás loco. ¿Cómo le vas a pedir el reloj? Pero me lo regaló Bobo. Nosotros le decíamos Bobo. Pero te regala 5 cuando salimos. ¿Cómo vas a...? Bueno, yo ya empecé a tener más miedo de mi hermana porque me estaba retando y tenía razón. Entonces, viene después de mucho tiempo, o sea, yo sudaba porque me mata, Claudia me mata, porque sí. Al final aparece el tipo y dice, bueno, nene, mirá, el reloj te lo hicieron, así que, qué sé yo, te lo hicieron, listo, olvídate. Sí, 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 no se haga problema, yo pensando más en Claudia que en el tipo, ¿no? Y no obstante, mi incontinencia verbal, le digo, señor, le quiero hacer una pregunta. Digo, mire, yo estoy en cuarto año y este año termino la secundaria y a mí me gustaría mucho entrar en humanidades a estudiar filosofía. ¿A usted qué le parece? Así, ¿eh? Yo cuando dije eso en un juicio sentí la risa de los que me habían ido a ver atrás. Creo que hasta los represores se reían. Era de esos chistes que yo usaba para las declaraciones para después poder dormir aunque sea una hora esa noche. Pero el tipo me dice, no, de ningún modo. No, de ninguna manera, olvídate. Y vos, nena, andate y es más, váyanse de la ciudad y olvídense de vivir acá y de humanidades y qué sé yo, no sé cuánto. Y además, cuando lo vuelvan a ver se dirige a mi hermana, me dice, cuando lo vuelvas a ver a tu hermano, vos tenés que venir y decirnos dónde está. Y mi hermana, la que me había retado por el reloj, le dice, no señor, cuando yo lo vuelva a ver a mi hermano, lo voy a abrazar y le voy a decir que lo quiero mucho. Yo inmediatamente dije, yo también, o sea, siempre pensando en... Y te puedo asegurar que hasta el día de hoy
nunca me enfrenté a un hecho tan valiente como ese. Y considero que ahí me di cuenta cuál es el límite que tiene el ser humano para decidir si sigue o no viviendo y cómo. Mi hermana me lo enseñó. No sé si ella se dio cuenta de lo que hizo en ese momento. Pero es ese momento donde vos decidís hasta acá. Estos tipos, hasta acá. Y eso lo hizo Claudia. Luis, yo creo que es un excelente momento para cerrar esta charla con este relato que haces de tu hermana. La saludamos a Claudia, los admiramos mucho, te agradecemos tu testimonio, sabemos que es difícil recordar, pero también sabemos que es necesario, ¿no? Es parte de nuestra identidad. Como decía San Agustín, soy lo que soy porque recuerdo lo que soy. Nuestros recuerdos, nuestra memoria, no solo la individual, que hace que yo y vos seamos distintos por nuestra memoria, sino la colectiva también, nos hace ser quien somos. Así que nosotros desde el SESMA te agradecemos muchísimo de todo corazón por esta charla, que ojalá, bueno, despierte un montón de corazones y de conciencias y de que sigamos militando los estudiantes, los adultos, que no nos dejen vencer, ¿no? Que sigamos manteniendo nuestros ideales bien altos y bien reales, ¿no? Porque ideales suena como a irrealizables, pero sabemos que los ideales que ustedes tenían no eran irrealizables. El boleto lo consiguieron, el boleto sigue funcionando y muchas otras cosas más, algunas no. Así que, bueno, Luis, de nuevo te agradecemos enormemente tu testimonio. Quiero mencionar también que con el resarcimiento que el Estado le dio a la familia Favero por el secuestro y desaparición de tu hermano Daniel, ellos pusieron en La Plata un centro cultural llamado Daniel Omar Favero, un lugar de talleres, de producción artística, hermosísimo, una casa antigua que han ido recomponiendo, que tiene una radio también, que incluso dio trabajo, ahí te escucho, que incluso dio trabajo en la crisis del 2001, 2002, si mal no recuerdo. Es un lugar muy valioso desde lo artístico, desde lo militante, así que hay que apoyar también al Favero, hay que ir, hay que conocerlo en cuanto se pueda. Hemos tocado ahí, es un lugar hermoso para visitar, para presenciar actividades. Bueno, y es parte de la memoria también ese lugar, ¿no? Es un espacio de memoria, tenemos nuestra propia baldosa y quiero pasar el chivito porque vos me diste pie. No solo que fue en el 2001, sino que este año cumplimos 20 años. El 29 de marzo cumplimos 20 años y obviamente no se pudo hacer un festejo por una cuestión de responsabilidad sanitaria. Estaba programado y lo suspendimos porque recién empezaba la cuarentena. Así que con mi sobrina Melissa, la hija de una de las hijas de Claudia, tiene 3, Cecilia, Melissa y Mario. A mí se me cae la baba, pero bueno, yo los nombro. Que es la presidenta actual del Centro Favero, del Favero. Tuvimos una reunión donde nos incorporamos también al trabajo de Música por la Identidad de La Plata. Hicimos un pedito para Música de Identidad de La Plata y quedamos de acuerdo con Melissa en organizar los festejos en noviembre de este año, que no se nos escape este año, que festejamos nuestro 20º aniversario. Bueno, así que allí estaremos y ayudaremos a difundir todo lo que podamos. Estamos a disposición también de ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a vos, Luis. Muchas gracias.